Bien, y en efecto, estos tópicos tan relevantes que venimos tratando en este día se fortalecen todavía más con una visión de derecho comparado, y en ese contexto es que nos acompaña también un expositor de nuestra América Latina. Me refiero al doctor Juan Carlos Mas. Él es docente, investigador en pregrado en las experiencias curriculares de Derecho Procesal Penal y Metodología de la Investigación Científica por la Universidad César Vallejo, y es en el ámbito de su especialidad que él nos platicará también sobre las experiencias del constitucionalismo. Estimado doctor Juan Carlos Mas, muy buenos días, bienvenido, tiene la palabra. Muy buenos días, querido Damián, y con ellos también a todos, obviamente, a las personas que hoy nos están escuchando a nivel, obviamente, de las redes, ya sea por las plataformas, en este caso de las redes sociales, Facebook, entre otros. Y sobre todo agradecerte, obviamente, por la invitación a tu persona y a todos los que conforman Latin Juris, que siempre hacen eventos con los niveles académicos que nos exige, obviamente, y exige también al expositor que pueda prepararse. El día de hoy me gustaría, en todo caso, querido Damián, poder compartir con ustedes algunas reflexiones, sobre todo, y algunos temas que para mí generan mucha incidencia respecto al siguiente, ¿no? ¿Cuál ha sido en el tiempo los aportes del positivismo metodológico en el sistema constitucional peruano? Como que también podría ser en el sistema constitucional latinoamericano, toda vez que nuestros sistemas, en gran parte, obviamente, hemos tenido muchas coincidencias, sobre todo en los países demócratas. En nosotros sí hemos mantenido mucha coincidencia. Creo que el amparo es una herramienta que nos ha fortalecido muchísimo. Inclusive el amparo, partiendo obviamente de México, que no tiene, digamos, el mismo sistema que el peruano, sin embargo, ha sido uno de los mejores aportes que ha tenido directamente hacia los contextos constitucionales. Entonces, frente a esto, me gustaría entonces tratar una situación que para mí es de mucha importancia y que hace tiempo venimos nosotros sosteniendo en una posición que tiene que ver con qué es el positivismo metodológico y si el positivismo metodológico finalmente puede o no tener, ¿no es cierto?, una mejor explicación que solamente el semántico y el romántico concepto del positivismo apegado solamente a la estructura normativa como tal. Es decir, aquello que está en la norma es lo que se entiende por justicia. Ese primer aspecto creo que nosotros ya lo hemos dejado de lado y hoy obviamente nosotros hacemos un tratado totalmente diferente. No solamente desde una cuestión ideológica, sino que tratamos también desde aspectos metodológicos que tienen que ver con entender al positivismo a partir de la herencia, ¿no es cierto?, de los constructos sociales, y posteriormente al constructo social es un análisis que debe hacer propiamente el magistrado dentro de esta estructura constitucional y finalmente en este caso la no mención entre lo que la estructura normativa nos dice y el valor axiológico, que es lo que nosotros debemos garantizar. Asimismo, esto pues a nivel latinoamericano ha venido generando muchísimos cambios, ¿no? Creo que hoy casi todos, como gran parte de los expositores, vienen desarrollando una posición siempre que el derecho constitucional debe aplicarse tal vez con teorías constitucionales, llámese teorías del Estado o otras de las posiciones que siempre nosotros mencionamos tiene que ver con el famoso neoconstitucionalismo, y creo que dentro de ello hemos escogido, obviamente, los aportes de los derechos fundamentales que vienen necesariamente de Robert Alexy y en adelante, y que tiene, digamos, como una posición histórica, ¿no es cierto?, de nacimiento, que para nosotros, obviamente, emana propiamente el pensamiento de Manuel Kant a través de su libro, a través de su obra que es Metafísica de las Costumbres. Y en este libro, Metafísica de las Costumbres, sobre todo en el capítulo número 1, construye una posición sumamente interesante respecto a la normatividad, a la estructura normativa y cuál es la posición, obviamente, kantiana, es decir, de derechos fundamentales por encima de la misma estructura normativa, que esto en el tiempo ha sido recogido también por algunos filósofos, ¿no es cierto?, del derecho, como por ejemplo Ronald Dworkin, que en su libro, en este caso la justicia con toga, ¿no?, que es en realidad una de las cosas que tiene muchísimo valor dentro de la concepción a entender justicia.
Y algunos dirían, bueno, pero ¿cómo puedes mencionar a Dworkin si es que vas a defender al positivismo metodológico? Es que justamente el positivismo metodológico no es esa parte romántica estructural, sino es que irradia propiamente de las estructuras sociales para construir un mejor derecho. Y Dworkin, a través obviamente del poema del tigre, que es la que establece propiamente las posiciones, y el juez herculeano, ¿cierto?, que es otra de las razones dworkianas, es que nos establece que nosotros debemos ir mucho más allá de lo que la norma dice para estructurar justicia. Entonces, entendiendo esta situación, es importante, por ejemplo, creerle también dentro de la posición histórica del derecho constitucional a la teoría de la justicia de John Rawls, porque Rawls en realidad no es tampoco un defensor ultranza respecto a las estructuras normativas, sino es que defiende las conductas humanas y propiamente los derechos que se habrían vulnerado y afectado en el tiempo. Entonces, este tipo de estructuras es sumamente importante recogerlo, porque estas son un poco las categorías que, basado en la teoría de la argumentación, en este caso de Manuel Atienza, basada en la teoría de la argumentación, ¿no es cierto?, sobre la base de cómo deberíamos estructurar y organizarnos mejor en el argumento, es que mucho ha crecido el derecho constitucional. Pero nos preguntamos, ¿es cierto que el derecho constitucional aún puede en estos momentos garantizarnos un mayor crecimiento, digamos, plenitud universal sobre los derechos fundamentales, sobre las categorías constitucionales, estructurales, esenciales? Yo, en este caso, parto de una posición. Para mí, el positivismo, propiamente, es la mejor herramienta que te puede explicar incluso el constitucionalismo de un Estado, como en este caso es el Perú. Basado en eso, me gustaría hacer una reflexión sobre cuestiones históricas. En principio, el Estado, algunas características que ya todos conocemos, obviamente partimos de que históricamente, pues, el imperio liberal del derecho, es decir, en un momento nosotros hemos creído que la Constitución o el derecho constitucional emana propiamente de la ley derivada de la voluntad popular y propiamente y no de la voluntad del monarca. Esto históricamente ya lo conocemos y seguramente hay dos escenarios que luego les voy a explicar que garantizan esta posición exterminada en todo caso, ¿no? Asimismo, obviamente, otra característica del Estado de Derecho en su momento es la legalidad, pues, de la administración. En algunos estados hasta el día de hoy aún se mantienen, es decir, la administración tiene propiamente una sola posición y que tiene que ver obviamente con la teoría pura del derecho, es decir, es extremadamente legal, ¿no es cierto?, y proscrita, es decir, es todo aquello que está prescrito, es lo único que se puede fundamentar y todo aquello que está debidamente regulado es lo único que se puede resolver. Bajo esa lógica es que el romanticismo del positivismo nos ha llevado solamente a una cuestión ideológica o estructural. Las garantías de derechos y libertades, es decir, el Estado de Derecho en su momento reconoce, ¿no es cierto?, ya las garantías de los derechos fundamentales. Es por eso que, por ejemplo, para ponernos en contexto constitucional, la acción de amparo en Latinoamérica lleva más de 200 años desde la existencia. Y no necesariamente dentro del Estado que nosotros estamos garantizando, sino a través, obviamente, del estudio, en este caso constitucional, de los diferentes estados en Latinoamérica. Bueno, la democracia representativa es la forma de volver, obviamente, tangible la voluntad popular. En el Perú mantenemos, obviamente, una democracia representativa, no es una democracia directa, sino que todavía hay un sistema de elecciones donde nosotros nos vamos a manejar. Y lo más importante dentro de la característica del Estado, obviamente nos encontramos en la famosa división de poderes, la separación entre el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En el Perú también existen los famosos órganos autónomos. Es decir, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, la OMPE, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, entre otras instituciones, la Defensoría del Pueblo y otras que no pertenecen, digamos, jerárquicamente a esta triangulación, pero que son órganos que sirven, obviamente, para garantizar una estabilidad, para garantizar que los derechos se cumplan en todos los contextos, ¿no es cierto? Como fue el caso en su momento de Ana Estrada, que es un caso obviamente de eutanasia, de la muerte con dignidad, donde en este caso el defensor del pueblo defendió los intereses individuales, en este caso de Ana Estrada, y ha generado jurisprudencia en nuestro país. Es decir, los órganos autónomos no necesariamente le deben obediencia al Ejecutivo, al Judicial o en su defecto al Poder Legislativo, sino que tiene una propia posición. Esto es lo bueno del Estado, obviamente, donde nos desarrollamos. En el paso, en esta triangulación es interesante porque el paso del derecho, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho al Estado constitucional han producido algunos paradigmas. En este caso, la crisis del positivismo, es decir, creer que solamente el positivismo iba a irradiar justicia,
fue uno de los principales temas que se ha tumbado. Ya lo mencionaba Dworkin, ya lo mencionaba Hannah Arendt, ya lo mencionamos, por ejemplo, a Martha Nussbaum, entre otros, ¿no es cierto?, que han ido más allá de lo que la norma dice y han estructurado nuevos pensamientos. Pero esto no ha sido de gratis. Esto exactamente tenemos acá los siguientes escenarios. En principio, los paradigmas constitucionales derivan propiamente de la Constitución italiana de 1947, la alemana de 1949, la española de 1931 y propiamente la creación de las Naciones Unidas con su Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? La de 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, han sido escenarios, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tumbaron en realidad, que fueron, digamos, un antes y un después propiamente del derecho constitucional en la estructura que nosotros queremos mencionar. Y es acá justamente donde nosotros vamos a tener que referenciar qué entendemos o qué es lo que debemos entender dentro de las definiciones que nos dice, obviamente, Alberto Bobbio, sobre el positivismo. Nos distingue tres tipos de positivismo: el ideológico, que era el romanticismo puro, la ley es sinónimo de justicia; el teórico, que es el derecho del autosuficiente, ¿cierto? Es decir, la coherencia y la plenitud; el formalismo jurídico. Lo que no está en el formalismo jurídico, obviamente, no podría estar permitido, y en este caso, uno de los órganos autónomos que tenemos, que es el Ministerio Público, no puede ir más allá de lo que la formalidad no lo ha establecido, no le ha regulado. Principio de legalidad, principio de taxatividad. Y el último, que es el importante, a donde nosotros apuntamos este momento de la ponencia, es el positivismo metodológico. El positivismo metodológico está basado en tres supuestos interesantes: la tesis de las fuentes sociales, la tesis de la discrecionalidad judicial y la tesis de la no vinculación entre el derecho y la moral. Pero vamos a basarnos en esta primera parte, ¿no? Que nos interesa a nosotros. La tesis propiamente del derecho, ¿no es cierto?, la tesis de las fuentes sociales. Hay ciertas cosas que en el tiempo han ido mejorándose dentro de resolver y administrar justicia. Por ejemplo, ante los actos de violencias continuos que tiene nuestro país, tenemos técnicamente dos pruebas inmediatas que van a ser actuadas. Esto es, el derecho constitucional tiene que garantizar y tiene que irradiar, ¿no es cierto?, estructuras sociales que puedan garantizarnos mejores sistemas de justicia. En un caso, por ejemplo, cotidiano de acciones de violencia familiar, técnicamente el documento idóneo o la estructura idónea, el instrumento idóneo que debemos utilizar son, en este caso, ¿no es cierto?, un informe pericial que tienes, y que no es un abogado el que emite el informe pericial, sino es un psicólogo, y tienes también el certificado médico legal para saber si las agresiones, ¿no es cierto?, constan solamente una acción del delito, o pueden haber existido varios delitos. Entonces, por ejemplo, la intuición o la aparición de un médico y de un psicólogo en una contienda judicial significa prueba especializada. Pero esa prueba especializada... Sí. Permítame un minuto, por favor. Bien, entonces, en ese contexto, lo que nosotros estábamos mencionando propiamente es lo siguiente, ¿no? Miren, estos dos instrumentos que se han generado o que se han establecido, ¿no? Son instrumentos no legales, pero son instrumentos sociales. Este es el primer punto del positivismo metodológico, tesis de las fuentes sociales. El derecho... Un minuto, por favor.
Bien, con las disculpas, en realidad estamos en algunas actividades propiamente, pero es importante garantizar algunas cosas. Ahora, lo que les mencionaba era lo siguiente, ¿no? La historia nos ha dado, y esto ha pasado mucho, sobre todo en las diferentes estructuras del Estado, lo siguiente, de que en el fondo el derecho ha ido recogiendo circunstancias sociales, pero por cuestiones de especialidad. Y esta especialidad les ha garantizado propiamente en el tiempo, ¿cierto?, que los jueces puedan emitir un mejor laudo o puedan emitir una mejor sentencia, un mejor criterio de justicia, que es justamente lo que Ronald Dworkin planteaba, que nosotros deberíamos estar, cuando tenemos algunas dudas, cuando tenemos algunos vacíos, no necesariamente, digamos, recurramos como primera instancia a la normatividad, sino a una fuente social que nos garantice a nosotros un mejor sistema de justicia. Hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que el derecho de familia, a propósito, obviamente, de los diferentes reconocimientos y tratados internacionales, ha ido perfeccionándose, pero ha ido perfeccionándose con un trabajo estructural e implementando, ¿no es cierto?, diferentes categorías para poder situar, ¿no es cierto?, al derecho ya no solamente en un aspecto normativo, sino salirse, ¿no es cierto?, valorar las cuestiones sociales e incorporarlos como unidad de análisis para emitir justicia. Pero hay algo interesante. Eso no le obedece y no le compete al neoconstitucionalismo, ni al constitucionalismo, ni a la teoría del Estado, sino le compete propiamente por originalidad, ¿no es cierto?, al positivismo metodológico, quien interpreta que este debe ser el punto de partida para poder incluirlo y llegar al segundo tema, que es el test de la discrecionalidad judicial. Es decir, en las zonas de penumbra se interpreta y atribuye significado a la norma jurídica de forma discrecional. Por ejemplo, tengo a la mano, en este caso, partiendo, ¿no?, de un caso en concreto, en este caso emitido en el expediente por la primera sala penal, en este caso reos en cárcel en Lima, con fecha 23 de noviembre de 2007 se suscitó en realidad uno de los casos más emblemáticos en el Perú, que tiene que ver con el caso Juliana Yamoja. En el caso de Juliana Yamoja, obviamente ella fue sentenciada a 25 años y posterior ella solicita la nulidad como corresponde. Esta nulidad, en este caso la Corte peruana lo niega y ellos van hacia el Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio. Y mediante el recurso de agravio se crea por primera vez, y esto es al segundo punto, es que ella presenta pruebas y en este caso recoge el primer punto, que son las fuentes sociales del derecho, es decir, un producto social, recoge fuente especializada y va, ¿no es cierto?, con fuente especializada que se haga una nueva valoración, pero sobre todo porque ella anuncia de que no existía una correcta motivación y no había existido una verdadera valoración propiamente de lo que ella pide. Entonces, el Tribunal Constitucional, mediante recurso de agravio, de manera muy interesante, declara nula, obviamente, las sentencias, pero hay algo interesante que nos deja, y a partir de ello, hoy, por ejemplo, las teorías de la argumentación y la motivación tienen que ver con estos 6 puntos importantes. Y le exige a los magistrados que cuando exista, por ejemplo, una absolución o una condena propiamente, ellos tienen que irradiar sobre la inexistencia de la motivación o motivación aparente, tienen que tener y considerar dentro de su motivación la falta de motivación interna del razonamiento, es decir, tienen que haber superado esos test como la deficiencia de la motivación externa o justificación de las premisas, y asimismo le exige la motivación insuficiente, la motivación sustancial incongruente y la motivación cualificada. Es decir, le dice que debe haber mínimamente, los jueces deben considerar 6 tipos de motivaciones. Es decir, si quieres absolverlo, tienes que haber pasado esas 6 barreras para en realidad entender que el derecho se va a aplicar con sistemas de justicia y no con suposiciones. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los cambios y de los aportes interesantes que el positivismo metodológico ha introducido dentro del análisis, ¿no es cierto?, estructural. No nos estamos yendo a materia constitucional o argumentación. Es que el positivismo metodológico sí puede incorporarlo. Incorpora las incidencias sociales, las especializadas, las hace suya, debate sobre la penumbra que pueda existir en el derecho, ¿no es cierto?, y finalmente contribuye a algo interesante en la tercera tesis, donde nos establece la tesis de la no vinculación necesaria entre el derecho y la moral, es decir, aquella motivación que lo menciona en esta resolución a través del Tribunal Constitucional no está motivada bajo el amparo de la moralidad, que es la que nosotros creemos que probablemente el derecho o el positivismo jurídico ha hecho, se excluye, no, sino que lo está motivando en razones jurídicas, en fuentes del derecho. No se ha salido del derecho, sino estructura en las fuentes del derecho la mejor motivación que ellos pueden realizar. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los aportes más importantes que ha realizado propiamente el positivismo metodológico al
Estos son obviamente los aportes más interesantes que el positivismo metodológico ha generado. Solo para recordar estas tres características, el positivismo, según Alberto Bobbio, tenemos al positivismo ideológico, tenemos al positivismo teórico y al positivismo metodológico. Lo que nosotros estamos tratando de argumentar el día de hoy tiene que ver con el positivismo metodológico, es decir, una triple dimensión interpretativa sin salirme del derecho, sin irme más allá, ¿cierto? Pero hago una valoración estructural sobre, obviamente, las incidencias que nosotros estamos desarrollando. Fíjense ustedes también, otro autor, en este caso, nos ha establecido, en este caso el autor Silva Sánchez, nos dice una situación muy interesante. El positivismo también puede estructurarse de la siguiente forma: el formalismo jurídico y el positivismo jurídico, que es obviamente el ideológico. Tres aspectos del positivismo jurídico. El positivismo jurídico como modo de acercarse al estudio del derecho. Permítanme un segundo. Bien, con las disculpas, en realidad, encontrándonos pues en un momento también de haber llevado otras acciones, solamente quiero cumplir con ello. El positivismo jurídico como un derecho a acceder el positivismo derecho como un modo de acercarse al estudio del derecho, para nosotros es sumamente importante que se considere, según esta estructura. ¿Por qué? Porque una de las cosas que en el tiempo nos hemos generado a partir, obviamente, del derecho constitucional es el alejamiento. Es decir, al derecho constitucional nosotros nos hemos alejado en el tiempo. Es decir, lo hemos mirado que el positivismo jurídico no puede entender o no puede explicar las razones constitucionales. Y en este caso nosotros creemos que es totalmente válido. Es más, es el derecho, el positivismo metodológico el que mejor ha interpretado las razones constitucionales. Pongo el debate, obviamente, a partir de las posiciones teóricas que nos competen, ¿no? Y por otra parte tenemos al positivismo jurídico como una ideología, que eso técnicamente ya lo hemos dicho. La ideología que nosotros tenemos clara es solamente sobre un formalismo y una estructura coherente. Es decir, principio de legalidad, principio de taxatividad. Si no está, más de eso no te han enseñado el positivismo jurídico, y creemos que el positivismo jurídico es mucho más que ello, como lo acabamos de explicar. Otra razón interesante, y con esto termino, es también una de las sentencias que ha generado mucha incidencia y seguramente hoy por hoy tiene mayor perspectiva, que tiene que ver con el bloque constitucional o el bloque constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo, el bloque de constitucionalidad
en realidad es una herramienta sumamente importante que nos genera a nosotros una mejor integración ¿de qué? De la norma, de la ley. Entonces, en ningún momento nosotros, bajo el positivismo metodológico, nos hemos ido a una distancia tan diferente como es entender al derecho constitucional. Lo entendemos a partir de la norma y la interpretamos a partir de la norma, es decir, a partir de esa estructura jerárquica y pirámide, ¿cierto? Piramidal, es que nosotros entendemos mejor al derecho. El bloque constitucional para nosotros es uno de los mejores aportes que se ha dado desde una estructura propiamente de herramientas sociales y que ha mejorado la interpretación propiamente de la estructura normativa. Eso es en cuanto pues tendríamos que poder dialogar el día de hoy con las dispensas también y las disculpas, sobre todo de algunos espacios que he tenido algunos inconvenientes. Sin embargo, creo, sobre todo felicitar, en este caso nuevamente repito, a los amigos de Latin Jury, sobre todo a Damián Arminjo, quien es un gran amigo y sobre todo es uno de los mejores constitucionalistas a cual tuve el honor de conocerlo hace poco también en Trujillo, y con quienes hemos compartido muchísima doctrina y muchísimos libros, sobre todo sobre este tipo de preocupaciones del derecho constitucional. Este es un pequeño aporte, un acercamiento desde el positivismo metodológico a poder dialogar cuáles son las estructuras constitucionales que se pueden explicar desde el positivismo metodológico y no necesariamente desde otro tipo de teorías. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor contar con su ponencia. Bueno, entendemos que la actividad profesional del libre ejercicio muchas veces exige que se presenten este tipo de interrupciones. Así que, nada, doctor, mil gracias por su conferencia y esperamos que podamos encontrarnos y contar con su participación en futuras ocasiones. Muchas gracias, querido doctor. Muchísimas gracias a todos también los que hoy están presentes aquí.